Irán fue atacada esta mañana por Israel y Estados Unidos después de varias semanas de tensiones. A primera hora del sábado se escucharon explosiones en diversos puntos de Teherán, lo que generó pánico entre la población. Los padres acudieron rápidamente a los colegios para recoger a sus niños mientras se formaba un gran tráfico en la capital Teherán. En otros puntos del país, en ciudades como Isfahan, Tabriz, Ilam y Kermanshah también se registraron explosiones y ataques israelíes y estadounidenses, sobre todo en la ciudad de Minab, donde más de 50 estudiantes fallecieron en un ataque contra un colegio de primaria de niñas y decenas de personas están heridas. Las autoridades iraníes han pedido a los residentes en Teherán que abandonen la ciudad y vayan a lugares más seguros, ya que los bombardeos de Israel y Estados Unidos podrían continuar. Al mismo tiempo, la Guardia Revolucionaria y las Fuerzas Armadas iraníes han anunciado ataques contra bases estadounidenses en la región, en países como Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Bahrein, y también contra centros militares en los territorios israelíes. Y han dicho que los ataques no se detendrán hasta el momento, hasta que termine con el enemigo. Aydin Shaigan para EFE desde Teherán. Ciudad de Jerusalén y también en otros puntos de Israel, especialmente en Tel Aviv, a lo largo de toda la mañana no han parado de sonar las alarmas antiaéreas y también estamos escuchando fuertes explosiones. Son los misiles iraníes que el ejército israelí está interceptando, es la respuesta que está dando el régimen de los ayatolás después de que a primera hora de este sábado Israel y Estados Unidos lanzaran un ataque contra el país persa. Recordemos que desde principios de año, tanto el gobierno de Netanyahu como Trump han venido lanzando amenazas contra el régimen de los ayatolás y han puesto encima de la mesa la posibilidad de llevar a cabo una intervención militar. Este ataque llega ahora después de que en los últimos días las negociaciones que estaban llevando a cabo Estados Unidos e Irán no avanzaran, no tuvieran grandes avances sobre su programa nuclear y sobre las exigencias que había puesto también encima de la mesa Israel. En cualquier caso, esta llegada de misiles aquí al país está haciendo que la población israelí esté inquieta y muchos de ellos estén pasando toda la mañana en los refugios antiaéreos para protegerse de estos ataques. Ahora aquí en Oriente Próximo se abre un escenario incierto porque se espera que Israel siga atacando Irán. Netanyahu en los últimos meses y en los últimos años ha mostrado su voluntad de querer acabar con el régimen de los ayatolás. Por lo tanto, también se espera que Irán por su parte siga lanzando misiles contra Israel, tal y como ocurrió el verano pasado con la conocida Guerra de los 12 días. To the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered, don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations. For many years, you have asked for America's help, but you never got it. No president was willing to do what I am willing to do tonight. El ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán este sábado ha dejado, según la Media Luna Roja, más de 200 muertos. Y el presidente estadounidense Donald Trump afirmó en un mensaje en redes sociales que el líder supremo iraní, Ali Khamenei, ha muerto en los bombardeos y lo calificó como una de las personas más malvadas de la historia. La ofensiva comenzó a primera hora de la mañana atacando objetivos en Teherán, Tabriz e Isfahan y provocó la muerte de 7 altos cargos del régimen, incluyendo al ministro de Defensa y al comandante de la Guardia Revolucionaria. El ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó que el plan para destruir Israel ya no existe y pidió a los iraníes que se movilicen contra el régimen. En Teherán, numerosos vecinos celebraron el supuesto fallecimiento de Khamenei, con gritos, aplausos y bocinas. Entre las víctimas de los ataques se incluyen al menos 85 niñas en la escuela femenina de Minab y 15 personas en un pabellón deportivo de la Mer. En respuesta, Irán lanzó misiles y drones contra bases estadounidenses en Oriente Medio y objetivos israelíes, activando de nuevo las alarmas en Tel Aviv y Jerusalén. Emiratos Árabes Unidos y Qatar, que albergan bases estratégicas y han mediado en el diálogo nuclear, advirtieron que se reservan el derecho a actuar para proteger su territorio. La comunidad internacional, incluyendo la ONU y la Comisión Europea, llamó a la moderación y convocó reuniones de urgencia para evitar que la escalada derive en un conflicto regional más amplio, subrayando los riesgos para la paz y la seguridad en Oriente Medio.
moral y el presidente Trump ha estado a la altura del momento. El deber más fundamental de cualquier gobierno soberano es proteger a su pueblo. La operación Furia Épica va dirigida a blancos específicos y estratégicos para desmantelar las capacidades de misiles que amenazan a nuestros aliados, para deteriorar los activos navales que se utilizan para desestabilizar las aguas internacionales y para trastocar el mecanismo de las milicias intermediarias malintencionadas y para que el régimen iraní jamás pueda volver a amenazar al mundo con el arma nuclear. Como dijo ayer el presidente Trump, durante décadas el régimen iraní ha desestabilizado deliberadamente al mundo, ha asesinado a fuerzas y ciudadanos estadounidenses, ha amenazado a aliados regionales y ha puesto en peligro la seguridad de la navegación internacional de la que depende el mundo. Su apoyo masivo a organizaciones declaradas terroristas como los hutíes, Hamas, Hezbollah y otros ha causado derramamiento de sangre y caos en el Oriente Medio durante demasiado tiempo. Esto no es mera especulación. Sabemos que es así y nuestros hombres y mujeres han pagado por los actos de este país y de la Guardia Revolucionaria con sus vidas. Ninguna nación responsable puede ignorar una violencia y agresión persistentes. El régimen de Teherán ha perpetrado ataques que se han cobrado vistas de estadounidenses. Centenares de marines estadounidenses en el Líbano, centenares de soldados en Irak, rehenes estadounidenses. Reiteradamente, nuestros buques han sido atacados reiteradamente en el Mar Rojo. Irán ha armado y financiado organizaciones militares que socavan a gobiernos legítimos y desestabilizan una región ya de por sí frágil. Irán sigue tratando de alcanzar capacidades nucleares avanzadas, además de negarse a abandonar sus ambiciones nucleares, pese a que se le han dado oportunidades diplomáticas para ello, y esto constituye un peligro grave y creciente. La comunidad internacional lleva mucho tiempo afirmando un principio sencillo y necesario, a saber, que Irán no puede poseer el arma nuclear. Y ese principio no es cuestión de política, es cuestión de seguridad internacional. Y para ello los Estados Unidos estamos tomando medidas lícitas. Este órgano, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ha actuado reiteradamente con relación a esta amenaza. Hace 20 años, desde 2006, con la resolución 1696, donde se exigía que Irán suspendiera todas las actividades de enriquecimiento de uranio y actividades de procesamiento conexas, invocando el capítulo 7 de la Carta y aprobando una resolución jurídicamente vinculante. Cuando Irán incumplió, este mismo Consejo aprobó la resolución 1737, en la cual imponía sanciones obligatorias, entre ellos prohibiciones a materiales nucleares y tecnologías conexos, congelaciones de activos sobre personas claves y entidades relacionadas con el programa nuclear. Y se estableció un comité de sanciones. En resoluciones ulteriores, como la 1747, se ampliaron los embargos de armas y las congelaciones de activos. La resolución 1803 de 2008 apretó las restricciones al uso de artículos de doble finalidad y pidió que se inspeccionaran los cargamentos de buques iraníes. También se afirmó en otra resolución la necesidad de pleno cumplimiento. Y en una resolución aprobada en 2010, que fue la más completa, por cierto, se prohibieron las actividades con misiles balísticos, vinculando el embargo de armas contra el embargo de armas convencionales contra las líneas navieras y prohibiendo nuevas relaciones bancarias de Irán. Se creó un marco multilateral robusto de esta manera para frenar las actividades militares de Irán. Estas medidas, aprobadas en virtud del capítulo 7 de la Carta, constituían la evaluación de todos los actores del mundo en cuanto que lo que estaba haciendo Irán amenazaba la paz y la seguridad internacionales, y pese a que a Irán se le han dado muchísimas oportunidades de optar por otra alternativa, Irán ha seguido incumpliendo y desafiando, y el Consejo de Seguridad el 19 de septiembre del año pasado, 2025, decidió restablecer estas medidas, volver a imponer las sanciones, enviando así un mensaje contundente de que el mundo no aceptará las amenazas y las medidas parciales y que Teherán tendrá que rendir cuentas. Además de estas acciones de las Naciones Unidas, la diplomacia estadounidense es algo que se ha intentado reiteradamente de buena fe. El presidente Trump, el secretario de Estado Rubio, nuestros enviados especiales Witkoff y Kushner trabajaron incesantemente
en la vía de la diplomacia, pero la diplomacia no prospera cuando no hay una verdadera voluntad de poner coto a la agresión, cuando no hay un verdadero asociado para la paz. Como lo dijo hoy el presidente Trump, y lo hizo dirigiéndose directamente al pueblo iraní, dijo, y cito, al orgulloso y valiente pueblo de Irán, hoy he visto que se acerca la hora de su libertad. El mundo entero ha presenciado la masacre generalizada de civiles inocentes a manos del régimen. La triste ironía es que ese mismo régimen tratará hoy de sermonearnos sobre los derechos humanos y el Estado de Derecho. Su mera presencia aquí en el Consejo es una burla de este órgano. Pero cuando las Naciones Unidas no tienen claridad moral, donde no la tienen, nosotros las mantendremos. Los ataques indiscriminados y no provocados de Irán contra nuestros asociados de la región, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Qatar, Jordania y otros, precisamente pone de manifiesto por qué hemos de tomar estas medidas. El régimen no solo ha atacado activos militares, sino también infraestructura civil. Quienes están de nuestra parte deben saber que su seguridad no es negociable. La protección de nuestros aliados no está sujeta a condiciones. Es algo que se garantiza. A lo que voy es a lo siguiente, colegas. Nuestros aliados y asociados pueden contar con nosotros y pueden contar con el presidente Trump. Colegas, la paz no se preserva apaciguando a los que amenazan. La paz se preserva a través de la fortaleza ante el terror. La historia nos ha enseñado que no hacer nada cuesta mucho más que tomar medidas decisivas. Y nuestro presidente, el presidente Trump, precisamente ha tomado hoy esas medidas decisivas. Gracias. Esto es América Noticias y estos son los titulares que marcan la jornada de hoy. Noticia de última hora. Trump afirma que Estados Unidos va a iniciar una toma amistosa y controlada de Cuba. Tenemos los detalles. En paralelo, se confirman contactos discretos con el nieto de Raúl Castro, el Cangrejo. ¿Qué se está negociando en silencio? Y desde Miami rompe el silencio el joven que el régimen cubano dio por detenido, y su versión pone en jaque la historia oficial. Además, Delcy Rodríguez sorprende con un giro en el discurso. Llama socio y amigo a Donald Trump. ¿Qué significa esto? Tenemos la ampliación de toda esta información. Esto es América Noticias, comenzamos. Atención, noticia de última hora. El presidente de Estados Unidos anunció este viernes que estudia una toma amistosa de Cuba, según ha afirmado Donald Trump al confirmar contactos en curso entre su administración y la dictadura cubana en México y recientemente en San Cristóbal, en el Caribe, en un momento de máxima tensión bilateral. Quizá tengamos una toma amistosa de Cuba. Ahora mismo es, por decirlo suavemente, una nación fallida. No tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen comida, ha declarado antes de abandonar la Casa Blanca. Cuban government is talking with us. They're in a big deal of trouble, as you know. They have no money, they have no anything right now, but they're talking with us, and maybe we'll have a friendly takeover of Cuba. We could very well end up having a friendly takeover of Cuba. What about the votes, though? After many, many years, we've had a lot of years of dealing with Cuba. I've been hearing about Cuba since I'm a little boy, but they're in big trouble, and we could very well, something good, I think very positive for the people that were expelled or worse from Cuba that live here. You know, we have people living here that want to go back to Cuba, and they're very happy with what's going on. Ha añadido que el gobierno cubano está hablando con Estados Unidos y que atraviesa una situación muy grave. Quieren nuestra ayuda, ha insistido, y ha subrayado además que el secretario de Estado, Marco Rubio, se está ocupando de ello al más alto nivel. Las palabras llegan apenas días después de un incidente armado en aguas cercanas a la isla que ha elevado la tensión. Hasta el momento, no existe un comunicado oficial ampliando el alcance de la expresión ni detallando medidas concretas. La frase «toma amistosa»
ha sido interpretada por analistas como ambigua, con potenciales lecturas políticas y estratégicas. Seguiremos de cerca esta noticia. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos habla con el cangrejo? Días atrás, el medio Axios reveló contactos entre el entorno del secretario de Estado Marco Rubio y Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro. Y en las últimas horas se conoció que funcionarios estadounidenses sostuvieron una reunión discreta con él al margen de la cumbre de líderes de CARICOM, lo que confirma que esos acercamientos no se quedaron en el terreno de la especulación. Pero, ¿quién es realmente esta figura? Rodríguez Castro, de 41 años, forma parte del núcleo más cerrado del poder en Cuba. Es hijo de Débora Castro Espín y del fallecido general Luis Alberto Rodríguez López Calleja, el hombre que dirigió Gaesa, el conglomerado militar que controla buena parte de la economía de la isla. Su posición es estratégica. Es teniente coronel del Ministerio del Interior y durante años estuvo a cargo de la seguridad personal de Raúl Castro, lo que le permitió acceso directo a los mecanismos de control político y de inteligencia del sistema. Sin embargo, su nombre también ha estado rodeado de controversia. Investigaciones periodísticas lo han vinculado a un estilo de vida lujoso, viajes en aviones privados, eventos exclusivos y frecuentes salidas al exterior, especialmente a Panamá, en fuerte contraste con la situación que viven los cubanos dentro de la isla. También ha sido relacionado con operaciones económicas y con estructuras empresariales cercanas al poder. Por eso, analistas interpretan este contacto como una señal. Estados Unidos estaría mirando a una nueva generación dentro de la élite, figuras con acceso real a los recursos financieros y a los canales de seguridad del Estado, es decir, actores con capacidad de influir en cualquier escenario de transición. Hasta ahora no hay detalles oficiales sobre el contenido de la reunión, pero el mensaje político es claro. No se trata de un nombre cualquiera, se trata de alguien que está en el corazón del sistema. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Esto es Voces de Cuba. La verdad que se vive y se cuenta sin miedo. La situación, la misma que tenemos hace 67 años. Hambre, churra, necesidad. El bloqueo ahora, si el bloqueo hace 67 años que existe. Porque no era bloqueo, era embargo financiero. Y ahora es bloqueo. Ahora le cambiaron el nombre para podernos poner más peor de lo que estamos. No hay petróleo para recoger la basura. No hay petróleo para ir al hospital. No hay petróleo para las guaguas de trabajo. Pero sí hay petróleo para la PNR, para el combo ese que anda por ahí, acabando. Te paran y no te preguntan, sube y monta, te están imitando a la gente en México, como si fuéramos los peores delincuentes del mundo. Cuéntame eso de los precios. ¿Precios? ¿De qué tú me estás hablando, mi sobrina? ¿Precios ahora mismo? De lo más básico. ¿Cuánto vale? De lo más básico, un jabón de baño que no hace ni espuma vale 170 pesos. El de la bodega te lo dan cada 3 meses. La diente, no me hables de pasta de dientes, que la pasta de dientes vale 600 pesos. Y en la bodega te dan la mierda que te dan cada 3 meses. La sal, una isla llena de agua, de mar y maizal. 200 y 300 pesos la sal. Las MIPYME la tienen a 700 pesos. Ahora mismo se perdió el aceite. ¿Con qué vamos a cocinar? En la tienda. ¿Tú sabes cuánto vale un pomo de aceite ahora mismo en las MIPYME? 1.500 pesos. Y yo cobro 2.500 por limpiar un piso. ¿Qué hago? Ni como huevo, ni como con aceite. He dicho. Esto es Voces de Cuba. La verdad que se vive y se cuenta sin miedo. Atención, noticia de última hora. Después de que el Ministerio del Interior lo señalara como detenido por el enfrentamiento armado en Villa Clara, Roberto Azcorra Consuegra habló desde Miami para asegurar que nunca estuvo en la embarcación ni viajó a Cuba. Me sentí impactado, ya esta es como la segunda vez que me sacan por noticiero, pero ya esta sí fue con mi nombre y todo, y diciendo que estaba yo en Cuba detenido. Y todo es mentira porque estoy aquí en Estados Unidos. Sí, tengo familia, tengo a mi papá y a mis abuelos para ahí y tíos también. Sí, tuve temor bastante. Ya yo tengo como un récord, un historial de activista en contra de la dictadura en Cuba. Y entonces pienso yo como que han mezclado todo ese historial o estaban ocultando algo. O tenían una información mía, algún nombre, una lista de la gente que iban, pero no sé exactamente qué es lo que. No sé si se estaban preparando, pero sí pertenezco a Cuba Primero, a
ADP son varias organizaciones, pero así de que estaban preparándose, no sé. Roberto, ¿tenías algún vínculo con algunas de estas personas entre los fallecidos y los heridos? Sí, los conozco casi al 90% y tengo fotos con ellos. Están en internet, lo pueden buscar en Google, en Facebook creo que aparecen y esas cosas. Es una mezcla emocional lo que tengo de sentimientos porque son amistades mías, de conocidos. Y también siento como que admiración por ellos, por lo que hicieron. El objetivo, no voy a afirmar nada porque no tengo esa información, pero pienso que sea que liberar Cuba, que el pueblo saliera a las calles, pienso yo. ¿Has tenido algún contacto con algunos de los familiares de...? No. ¿Y tenías algún conocimiento previo de que ellos estaban pues preparando una acción como la que hicieron? No, una vez más repito, no tengo ese conocimiento. Las acciones, lo que yo lo conocía de ellos ha sido de estar aquí en Versalles, manifestaciones políticas. Ya a ese punto no tengo ninguna información de eso. Se dicen muchas cosas, que eran 2, que eran 1, que eran 3. Hay informaciones que Cienfuegos estaba militarizado completo porque pensaban que era yo que estaba ahí escondido. Hay mucha información regada que no sé si... ¿Tu familia en la isla ha sentido alguna represión? ¿Han ido los aparatos? No, en estos momentos no me ha llegado esa información, pero cuando salió mi nombre en el noticiero sí hubo muchas llamadas y muchas cosas a mi mamá. Y sí tengo un poco de temor porque revelaron mi nombre, mi identidad, todo, ¿me entiendes? Y una dictadura, y hay que ver cómo ahora camina todo eso. Lo que pienso que ha sido por las manifestaciones mías cuando estaba en Cuba y cuando llegué aquí, y alguna lista que se ha filtrado, que han mandado para allá, no sé, no puedo decirte porque ni yo mismo sé qué fue lo que pasó. Y yo estoy aquí en Estados Unidos. No, yo no creo en nada de esa gente no puede creer en nada de lo que dice. Pero sí estoy impresionado, ¿me entiendes? ¿Y en Cuba tuviste algún problema que ellos pudieran señalar? Sí, de que estaba en la primaria, no, en la secundaria, ya yo como que me estaba manifestando. Sí, yo no pasé servicio militar. Yo lo pasé servicio militar por 2 años, pero fue en mi casa. Por todo el, ¿cómo se dice? La manifestación es mía y eso. Posteriormente, el régimen reconoció un error en la identificación. El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cosío, admitió que se mencionó por error de apreciación en la identificación a Roberto Azcorra Consuegra y aclaró que no forma parte del grupo. Un informe de Leticia Grau para América Noticias. Delcy Rodríguez sorprende con un giro en el discurso, llama socio y amigo a Donald Trump y le pide el fin de las sanciones contra Venezuela, celebrando además que desde Washington se reconozca a Caracas como un nuevo aliado energético. El presidente Trump ayer dijo que era amigo y socio de Venezuela. Y yo celebro y saludo ese concepto que se tenga de Venezuela, porque Venezuela nunca ha sido país enemigo de los Estados Unidos. Venezuela nunca ha sido país que amenace a los Estados Unidos, ni a ningún país del planeta. Venezuela siempre ha tenido una política y una concepción geopolítica de amistad y de cooperación. Empezamos con muy mal pie el 3 de enero de este año, ustedes lo saben. Fuimos víctimas de una agresión militar por parte de una potencia nuclear de este continente. ¿Y por qué se dio eso? De tantos años que las transnacionales de la comunicación llevaron mentiras sobre nuestra patria. Yo espero, y es el sentir de los venezolanos, que como amigos que somos de Estados Unidos y de todos los países del mundo, que ya cese el bloqueo y las sanciones contra Venezuela. Que nuestros jóvenes tienen derecho a reivindicar sus aspiraciones, que nuestros trabajadores, trabajadoras, tienen derecho a salarios y a ingresos justos para sí y para su familia. Y es el sentir nacional. Presidente Trump, como amigos, como socios, que estamos abriendo una nueva agenda de cooperación con los Estados Unidos, cese ya a las sanciones y cese al bloqueo contra nuestra patria, porque ese bloqueo también es contra la juventud venezolana. Y la juventud venezolana en pleno pide cese ya de las sanciones, cese ya del bloqueo contra Venezuela. Pero al mismo tiempo mantiene la narrativa de la agresión, defiende a Nicolás Maduro y vuelve a acusar a Estados Unidos de ataques contra la soberanía venezolana. Entonces la pregunta es inevitable: ¿acercamiento real o estrategia política? ¿Diálogo por necesidad económica o simple juego de poder? El chavismo necesita oxígeno financiero, Estados Unidos necesita petróleo.
Y en medio de esa ecuación quedan más dudas que respuestas. ¿Qué significa este lenguaje de socios después de años de confrontación? ¿Se abre una nueva etapa o es solo un movimiento táctico? Los venezolanos miran con expectativa, porque de este pulso dependen sanciones, economía y el futuro del país. Por ahora todo es incertidumbre. Lo único claro es que la política volvió a cambiar el tablero, y que el tiempo y los intereses dirán hacia dónde va realmente esta relación de amigos y enemigos, informó Camilo Labastilla para América Noticias. Otro salvavidas económico que se hunde para el régimen cubano, y esta vez el golpe llega desde Centroamérica. Honduras decidió no renovar el contrato de la Brigada Médica Cubana, un programa que durante años representó millones de dólares en ingresos para La Habana y que formaba parte de su principal negocio, la exportación de servicios profesionales. No es cooperación gratuita. Los países que contratan estas misiones pagan altas sumas de dinero al gobierno cubano, pero los médicos reciben solo una pequeña parte de ese salario, mientras el Estado se queda con la gran mayoría. Ahora esa entrada de divisas desaparece. En el peor momento posible para la isla, Cuba vive una tormenta perfecta, apagones de más de 12 horas, escasez de combustible, turismo en caída libre, inflación disparada y un mercado informal donde el peso pierde valor cada día. Es decir, menos contratos en el exterior significan menos dólares para importar comida, medicinas y combustible. Y mientras el régimen pierde millones fuera del país, la realidad dentro del sistema de salud es cada vez más dramática. El modelo que durante décadas fue su mayor propaganda, hoy está colapsado. Hospitales sin recursos, salas sin aire acondicionado, falta de insumos básicos y una escasez crítica de medicamentos. Pacientes que tienen que llevar sus propias sábanas, sus jeringuillas y hasta el agua. Apagones en pleno funcionamiento de los centros médicos. Y en varias provincias se han reportado procedimientos realizados con linternas o a la luz de una vela por la falta de electricidad. La contradicción es brutal, médicos enviados al extranjero para generar dinero, mientras dentro de Cuba los hospitales se caen a pedazos y la población queda prácticamente desamparada. Las misiones médicas han sido durante años la principal fuente de divisas del país, por encima incluso del turismo en algunos momentos. Por eso la decisión de Honduras enciende todas las alarmas, porque si otros gobiernos siguen el mismo camino, el régimen perdería uno de sus últimos grandes ingresos. Y esto no ocurre en aislamiento. Cada vez más países revisan estos acuerdos en medio de denuncias, presiones políticas y cuestionamientos sobre el modelo. En otras palabras, se cierra otra llave de dinero para La Habana, y la gran pregunta es inevitable. ¿Cómo sostener un país sin divisas, sin producción interna y con un sistema de salud en crisis? Otro golpe económico, para una isla que ya vive al límite. Un informe de Alma Sotomayor para América Noticias. Fraude millonario sobre ruedas. Exgerente de concesionario y una testaferro estafan más de 1.5 millones de dólares en Miami-Dade. Un esquema de fraude automotriz, valorado en más de 1,5 millones de dólares, terminó con 2 arrestos en Miami-Dade y una investigación que apenas comienza. Las autoridades detuvieron a Denier Domínguez, de 39 años, residente en Cutler Bay, y a Elizabeth Gámez Pardo, de 49 años, de Miami, señalados como piezas clave de una operación de Credit Bust Out que involucró al menos 25 vehículos de alta gama. Domínguez, exgerente de financiamiento en varios concesionarios como entre los años 2020 y 2025, está acusado de fraude organizado, asociación delictiva, lavado de dinero y enfrenta 25 cargos de hurto mayor, además de obtener vehículos y créditos mediante declaraciones falsas. Según los investigadores, utilizó su posición para aprobar préstamos bajo información fraudulenta por un total de $1.518.000, convirtiéndose, según la Fiscalía, en la cúspide de la pirámide del esquema. Los autos obtenidos incluyen Corvettes, Tahoes, Jeeps, BMW, Mercedes-Benz, Cadillac, Lexus y Land Rover, muchos de los cuales luego eran movidos en el mercado negro, subarrendados ilegalmente, transferidos a otros estados o revendidos rápidamente. La investigación de la Fuerza de Tarea de Delitos Automotrices de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade también identifica al menos a una docena de personas vinculadas, entre compradores testaferros, corredores de autos y reclutadores. Una de ellas sería Elizabeth Gámez Pardo, quien figura como presunta compradora y mula de dinero. Inicialmente alegó ser víctima de robo de identidad en la compra de un Mercedes del 2024 valorado en $128.000. Pero los detectives encontraron una fotografía en la que aparece recibiendo las llaves del vehículo dentro del concesionario, con el propio Domínguez tramitando el financiamiento. Tras conocerse la investigación, H. aseguró en un comunicado que Domínguez fue despedido de inmediato y que la empresa ha cooperado plenamente con las autoridades. Este tipo de fraude ocurre cuando se adquieren múltiples vehículos en corto tiempo antes de que las deudas aparezcan en el historial crediticio, o cuando se manipula la información financiera para ocultar actividad negativa. Domínguez compareció ante la Corte de Fianzas, donde el juez le concedió libertad bajo fianza con una condición:
Deberá demostrar que el dinero utilizado para pagarla tiene origen legal. Las autoridades confirmaron que varios de los autos ya han sido recuperados. Mientras la investigación continúa para identificar a todos los involucrados en esta red que operó durante años desde el interior de concesionarios del sur de la Florida. Un fraude millonario que deja en evidencia cómo desde una oficina de financiamiento se podía aprobar en silencio un esquema criminal sobre ruedas. Soy Alma Sotomayor para América Noticias. Seguiremos el desarrollo de esta noticia. Para que estés mejor informado, te dejamos con nuestras noticias en un minuto. Estados Unidos niega visa a Pedro Luis Lasso y otros 7 miembros del equipo Cuba rumbo al Clásico Mundial de Béisbol. El gobierno de Estados Unidos negó la visa a 8 integrantes de la delegación cubana al Clásico Mundial de Béisbol 2026, entre ellos el histórico lanzador y entrenador de pitcheo Pedro Luis Lasso Iglesias. También quedaron fuera el presidente de la Federación Cubana de Béisbol y Softball, Juan Reinaldo Pérez Pardo, y su secretario general, Carlos del Pino Muñoz, además de otros 5 funcionarios cuyos nombres no se han hecho públicos. Es difícil entender que se mezcle lo de las visas, sobre todo para nosotros, porque nosotros no tenemos nada que ver con nada político ni nada de eso. Todas las funciones son importantes. Está el jefe de delegación, que es muy importante. Está el estadístico, que es muy importante. Creo que todos los que nos negaron la visa son muy importantes. Creo que son muy importantes todos. Por algo la organización le dio esos roles a todos los equipos. No, eso es duro con todos los federativos y aún más con Pedro. Nosotros veníamos haciendo un bonito trabajo ya ahí, combinado ya atrás, adelante y en bullpen, con los muchachos. Él tiene conocimiento, estaba en otros eventos y bueno, para mí eso me tomó de sorpresa. Ha sido un duro golpe, pero bueno. Escritor camagüeyano muere en incursión marítima en Villa Clara, según el régimen cubano. Uno de los 4 fallecidos en la lancha rápida abatida por tropas guardafronteras frente a Cayo Falcones, Villa Clara, fue identificado como el escritor camagüeyano Pavel Owling, residente en Estados Unidos. Según la versión oficial del MININT, Owling viajaba junto a otros cubanoamericanos armados con fusiles, pistolas, explosivos artesanales y equipos de comunicación, señalados como parte de una presunta infiltración terrorista organizada desde Florida. En redes, amigos y conocidos destacan que el escritor defendía una Cuba libre pero sin anexión ni tutela extranjera, mientras familiares aún no han podido ofrecer su propia versión sobre por qué estaba en esa embarcación. El caso añade un componente simbólico al incidente, al tratarse de una figura del ámbito cultural, y aumenta las dudas sobre qué sabían realmente los tripulantes sobre la naturaleza de la operación. Una cubana fue asesinada brutalmente por su expareja en plena calle de Santa Clara, Villa Clara, en un nuevo caso de feminicidio que ha conmocionado a la población. Según el reporte, el agresor la atacó con arma blanca delante de testigos, y aunque fue trasladada con urgencia a un centro de salud, murió a causa de las heridas. Vecinos relatan que la víctima había sufrido violencia previa y amenazas. Un patrón tristemente común en Cuba, donde los observatorios independientes denuncian que muchas mujeres son asesinadas por exparejas pese a advertencias y señales de riesgo. Organizaciones feministas vuelven a exigir una ley integral contra la violencia de género, mecanismos efectivos de protección, órdenes de alejamiento, refugios, líneas de emergencia y transparencia oficial en las cifras de feminicidios, que hoy se conocen sobre todo gracias a medios y activistas independientes. Esto es América Noticias. Te esperamos de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde y a las 10 de la noche por América TV. Atención, noticia de última hora. Última hora. Equipo de Marco Rubio se reúne con El Cangrejo. Funcionarios estadounidenses cercanos al secretario de Estado Marco Rubio sostuvieron este miércoles una reunión discreta con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro y figura influyente dentro del poder cubano, al margen de la cumbre de líderes de CARICOM en el Caribe. De acuerdo con múltiples fuentes con conocimiento de las conversaciones citadas por el Miami Herald, el encuentro tuvo lugar en un hotel cercano a la sede de la 50ª reunión ordinaria de la Conferencia de Jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe. Rodríguez Castro, conocido en Cuba como El Cangrejo, habría viajado a St. Kitts acompañado de un funcionario de protocolo y abandonado la isla ese mismo día. No está claro si el propio Rubio participó en el intercambio, aunque su presencia en la cumbre y el contacto de su equipo con el nieto de Castro refuerzan la percepción de que la administración Trump lo considera un interlocutor clave en el actual proceso de diálogo con La Habana. Esto es una noticia en desarrollo. Seguiremos informando. Bienvenidos, esto es América Noticias.
Y estos son los titulares que marcan la jornada de hoy. El tiroteo en aguas cubanas deja 4 muertos y versiones enfrentadas que ponen en alerta a los Estados Unidos. Tenemos información de último momento. Surgen nuevas dudas. Indicios apuntan a que el régimen habría estado advertido antes del operativo. Infiltración real o historia fabricada. Y un giro migratorio en Estados Unidos, la Corte Federal podría abrir la puerta a la residencia de miles de cubanos. Les contamos. Además, mientras Cuba sigue a oscuras, Rusia enfría el envío de combustible y crece la incertidumbre energética. Esto es América Noticias, comenzamos. Nuevos detalles salen a la luz tras el incidente armado en aguas cubanas entre una lancha procedente del sur de la Florida y las tropas guardafronteras de la isla, un hecho que dejó 4 muertos y 6 detenidos y que ahora abre un cruce de versiones entre La Habana y Washington. El gobierno cubano asegura que la embarcación, con matrícula de Florida, transportaba a 10 personas armadas que pretendían realizar, según su versión, una infiltración con fines terroristas. Son cubanos residentes en los Estados Unidos, la mayoría de ellos con un historial conocido de actividad delictiva y violenta. En un comunicado oficial fueron identificados los 6 sobrevivientes detenidos, todos señalados como cubanos residentes en Estados Unidos. Las autoridades afirman que durante el operativo se ocuparon fusiles de asalto, armas cortas, cócteles Molotov, chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje. Además, el Ministerio del Interior sostiene que varios de los implicados tienen antecedentes por actividades delictivas y violentas. El único fallecido identificado hasta el momento es Michelle Ortega Casanova, mientras que, según el propio gobierno, continúa el proceso para reconocer a las otras 3 víctimas mortales. También informaron la detención en territorio cubano de un hombre que, de acuerdo con la versión oficial, habría sido enviado desde Estados Unidos para recibir al grupo que llegaba por mar y que estaría confeso. El gobernante Miguel Díaz-Canel defendió la actuación de las fuerzas de la isla y aseguró en redes sociales que Cuba no agrede ni amenaza, pero que responderá con firmeza ante cualquier acción que considere contra su soberanía. ¿Quiénes son los heridos y detenidos? Entre los participantes que resultaron heridos, de acuerdo a los interrogatorios preliminares, las autoridades cubanas identificaron a los detenidos como Amijail Sánchez González, Leordán, Enrique Cruz, Gómez Conrado, Galindo Sariol, José Manuel Rodríguez Castelló, Cristian Ernesto Acosta Guevara, Roberto Azcorra, Consuegra. Sin embargo, surgen cuestionamientos. Uno de los nombres incluidos en la lista de detenidos coincide con el de un hombre que se encuentra fuera de la isla. Se trata supuestamente de Roberto Azcorra Consuegra, quien concedió una entrevista a Eliezer Avila para su cuenta de Instagram y afirma que el régimen está mintiendo al vincularlo con este hecho. Soy yo, Roberto Azcorra Consuegra, que la dictadura de Cuba lo puso en la supuesta lista esa ahora de que me tienen detenido y yo estoy aquí en Estados Unidos. Mientras tanto, desde Washington, el secretario de Estado Marco Rubio fue claro al señalar que Estados Unidos realizará su propia investigación. Dijo que no se aceptará una sola versión de lo ocurrido y que se debe llegar a conclusiones independientes sobre este enfrentamiento armado. El vicepresidente J.D. Vance, por su parte, aseguró que la situación está siendo monitoreada, aunque reconoció que todavía hay pocos detalles confirmados. Dentro de la isla, residentes de la zona de Corralillo aseguran que el área permanece fuertemente militarizada y que se han restringido los accesos a las playas cercanas al lugar del incidente. Algunos testigos afirman que los heridos fueron trasladados a hospitales de Santa Clara y Matanzas, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente. Por ahora, el hecho sigue bajo investigación en ambos países, en medio de un clima de tensión y con muchas preguntas, aún sin respuesta sobre qué ocurrió realmente en el mar. Seguiremos de cerca esta información. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Sospechas tras la infiltración en Cuba. ¿Sabía el gobierno lo que venía? La versión oficial del régimen cubano sobre la infiltración armada de una lancha procedente de Florida sigue generando dudas y nuevas interrogantes.
para hechos terroristas que están siendo apoyados, se están financiando y están preparándose en los Estados Unidos para agredir a Cuba en momentos como este. Y que en su momento daremos la información, en su momento haremos toda la denuncia que merece. El incidente, que dejó 4 muertos y 6 detenidos tras un enfrentamiento con las tropas guardafronteras frente a las costas de Corralillo, podría no haber tomado por sorpresa a las autoridades de la isla. Según el Ministerio del Interior, la embarcación transportaba a 10 personas armadas con supuestos planes terroristas. Sin embargo, varios elementos del propio relato oficial apuntan a que la seguridad del Estado habría tenido información previa sobre la operación. Uno de los puntos clave es una declaración de Miguel Díaz-Canel realizada el pasado 5 de febrero, en la que aseguró que el gobierno conocía de planes violentos organizados desde Estados Unidos contra Cuba y que en su momento serían revelados. Esa advertencia previa cobra ahora relevancia tras el tiroteo en el mar. A esto se suma la detención en territorio cubano de un presunto colaborador encargado de recibir al grupo armado. Las autoridades afirmaron que el detenido confesó su participación, pero no precisaron cuándo fue arrestado. Ese detalle es determinante. Si la captura ocurrió antes del intento de entrada por mar, indicaría que el operativo estaba bajo seguimiento y que no fue un hecho inesperado. También persisten vacíos en la información oficial. 3 de los fallecidos aún no han sido identificados públicamente y no se han mostrado pruebas visuales del arsenal, que según el gobierno fue ocupado durante la acción. Esa falta de evidencias ha alimentado el escepticismo dentro y fuera de la isla. Mientras tanto, tanto La Habana como Washington mantienen abiertas investigaciones paralelas para esclarecer lo ocurrido, en un momento especialmente tenso en las relaciones bilaterales. El episodio no solo deja un saldo mortal en el mar, sino que abre un nuevo frente de cuestionamientos sobre la transparencia del relato oficial y sobre cuánto sabía realmente el régimen antes de que se produjera el enfrentamiento. Por su parte, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla aseguró que se realiza una investigación rigurosa para esclarecer lo ocurrido y defendió la actuación de las fuerzas cubanas. En su mensaje, afirmó que Cuba ha enfrentado durante décadas infiltraciones terroristas y agresivas procedentes de Estados Unidos, y sostuvo que la protección de las costas y de la seguridad nacional es un deber ineludible. Seguiremos informando. Soy Alma Sotomayor para América Noticias. Rusia enfría las expectativas de La Habana. Moscú confirmó que todavía no ha tomado una decisión sobre el envío de combustible a Cuba, pese a que la isla espera con urgencia una nueva fuente de energía para mantener en marcha su funcionamiento básico. El viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, explicó que hay propuestas sobre la mesa, pero que el tema sigue bajo análisis dentro de la comisión intergubernamental que maneja la cooperación económica entre ambos países. Es decir, por ahora no hay fechas, ni volúmenes, ni acuerdo cerrado. El asunto se discutió en Moscú durante la reciente visita del canciller cubano Bruno Rodríguez, quien se reunió con Vladimir Putin y con Sergei Lavrov en busca de respaldo. El presidente ruso reiteró su rechazo a las presiones externas sobre la isla y el Kremlin confirmó que entre las opciones evaluadas está la ayuda en el sector energético. Pero entre las declaraciones políticas y la realidad hay una distancia marcada por 2 obstáculos: los costos del suministro y las complicaciones logísticas para mover el petróleo. El último envío importante de crudo ruso llegó en febrero de 2025. Desde entonces no ha vuelto a atracar un solo cargamento de ese tamaño en puertos cubanos, y mientras la decisión se estudia en los despachos de Moscú, en la isla el combustible se ha convertido en la pieza que define el ritmo del país. Mover un ómnibus, activar una fábrica o mantener abierto un servicio depende de que aparezca diésel o gasolina. Por eso, cada negociación energética se traduce en tiempo. Tiempo de transporte, tiempo de producción, tiempo de espera. Rusia insiste en que mantiene el diálogo y que busca fórmulas de cooperación, pero evita comprometerse públicamente con un nuevo envío. Todo quedará en manos del análisis de esa comisión bilateral, que debe evaluar precios, mercado y el impacto de las sanciones internacionales. Mientras tanto, La Habana sigue mirando hacia afuera en busca de un proveedor que le permita estabilizar su sistema energético. Porque hoy, más que un acuerdo político, lo que está en juego es quién pondrá el próximo barco de combustible. Seguiremos informados. Soy Leticia Grau para América Noticias. La Corte Federal reabre debate sobre I-220A y residencia para cubanos bajo ley de ajuste. Una decisión que mueve el tablero migratorio para miles de cubanos en Estados Unidos. El Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito, con sede en Atlanta, anuló los fallos previos de la Junta de Apelaciones de Inmigración en los casos de 2 mujeres con formulario I-220A y ordenó que sus expedientes sean revisados nuevamente.
En un dictamen de 6 páginas, los jueces dejaron claro que sí tienen jurisdicción para analizar este tema, lo que reabre el debate legal sobre si estas personas pueden aplicar a la residencia permanente bajo la ley de ajuste cubano. El I-220A es una orden de libertad bajo supervisión que recibieron cientos de miles de migrantes tras ser detenidos en la frontera. El problema es que no se considera una admisión formal al país ni un parole, requisitos que durante décadas permitieron a los cubanos obtener la residencia después de 1 año y 1 día. Esa interpretación dejó a más de 300.000 personas en un limbo migratorio. Pueden vivir y trabajar legalmente, pero sin un camino directo a la Green Card. La Corte no cambió esa regla, ni ordenó otorgar residencias. Lo que hizo fue cuestionar el análisis anterior de inmigración y exigir una nueva revisión, señalando además que el propio gobierno ha tenido posturas cambiantes sobre las leyes aplicables en estos casos. Para los abogados que llevan esta batalla, la decisión abre oportunidades procesales, desde volver a presentar solicitudes de ajuste de estatus ante un juez hasta reexaminar la posibilidad de fianza para quienes permanecen detenidos con I-220A. El impacto inmediato es para Florida, Georgia y Alabama, los estados bajo la jurisdicción de este tribunal, aunque el criterio jurídico podría influir en litigios similares en otras partes del país. Este fallo llega en medio del mayor éxodo cubano de los últimos años, que cambió por completo el escenario migratorio y dejó a una nueva generación sin la garantía automática de residencia que tuvieron los que llegaron en décadas anteriores. Por ahora, nada está ganado. La Junta de Apelaciones de Inmigración tendrá que volver a pronunciarse, y podría tardar meses en hacerlo. Pero para miles de familias, la decisión de este lunes significa algo que no tenían hasta ahora: una puerta entreabierta y la posibilidad real de seguir peleando su caso en los tribunales, informó Alma Sotomayor para América Noticias. Porque lo mismo es aquí, por aquí, que doblas por allá y aquello está lleno de basura, pero lleno. La Habana ya no huele a mar, huele a basura. Montañas de desechos ocupan aceras, esquinas y hasta media calle. Caminar se ha convertido en esquivar bolsas rotas, charcos oscuros y enjambres de moscas. El aire pica en la garganta y los vecinos hablan en voz baja, como si quejarse también fuera un riesgo. Los contenedores desaparecieron bajo toneladas de desperdicios, y en muchos barrios la basura ya toca las puertas de las casas. Hay cuadras donde no pasa un camión recolector desde hace semanas, y donde recoger los residuos dejó de ser un servicio, para convertirse en una escena de supervivencia diaria. Ante la falta de trabajadores y equipos, brigadas improvisadas, incluso con personas cumpliendo condenas, levantan los desechos con las manos, sin guantes ni herramientas, mientras los vecinos miran con resignación. El gobierno no se ocupa de esto, de una cochinada con gusanos, todo eso ahí se están metiendo hasta para la casa. Pero el problema va mucho más allá de la imagen. La basura se está transformando en un enemigo silencioso. Los vertederos improvisados son ahora criaderos de mosquitos que transmiten dengue y chikungunya, enfermedades que ya han dejado decenas de muertos y miles de contagios en el país. La capital se ha convertido en una ciudad donde lo cotidiano se descompone. Las rutas de transporte desaparecen, los servicios se interrumpen, y resolver algo tan básico como botar la basura depende de que aparezca combustible, de que funcione un camión o de que alguien tenga fuerzas para cargar los sacos por su cuenta. Tú estás luchando aquí, te duele ver esto y dices, no, y a las autoridades les tiene que doler más. Es una realidad donde el tiempo no se mide por horas, sino por cuánto lleva una montaña de desperdicios creciendo en la esquina. Hace apenas meses se anunció una cruzada para limpiar la ciudad. Hoy, las propias autoridades admiten que los resultados no se ven. Y mientras las campañas oficiales se quedan en discursos, la vida en los barrios sigue rodeada de bolsas rotas, animales husmeando entre los restos y niños jugando a pocos metros de focos de infección. La Habana no solo enfrenta un problema de higiene, está viviendo el colapso de lo básico. Cuando ni siquiera la basura puede desaparecer, todo lo demás queda al descubierto. Una ciudad que intenta respirar en medio del olor, informó Alma Sotomayor para América Noticias. Para que estés mejor informado, te dejamos con nuestras noticias en un minuto. Díaz-Canel lanza dura advertencia tras el enfrentamiento frente a las costas de Cuba. Horas después del incidente, Miguel Díaz-Canel declaró que Cuba no agrede ni amenaza, pero se defenderá con determinación y firmeza frente a cualquier agresión terrorista y mercenaria que pretenda afectar su soberanía y estabilidad nacional. En su mensaje, aseguró que se realiza una investigación rigurosa sobre los hechos y calificó la acción como una infiltración armada con fines terroristas organizada desde territorio estadounidense. El parte oficial habla de 4 muertos, 6 heridos, los otros ocupantes de la lancha y un comandante cubano lesionado, reforzando el discurso de defensa de las costas y de la seguridad nacional. Estas palabras elevan el tono político del incidente y lo insertan en la narrativa de confrontación con Estados Unidos y sectores del exilio. Cubano desmiente desde Estados Unidos la lista de arrestados del MININT. Yo estoy aquí.
Roberto Azcorra Consuegra, cubano de Cienfuegos asilado en Estados Unidos desde 2017, apareció en un directo con Eliezer Ávila para desmentir al MININT, que lo incluyó en la lista oficial de detenidos por la infiltración armada en Villa Clara. Soy yo, Roberto Azcorra Consuegra, que la dictadura de Cuba me puso en la supuesta lista de que me tienen detenido y yo estoy aquí en Estados Unidos, afirmó, calificando su inclusión como un error grave o una maniobra deliberada. Azcorra sugiere que el régimen habría usado una lista interna de una organización opositora, sin verificar identidades, o que podría existir otra persona con su mismo nombre, pero advierte que con la dictadura nada me parece casualidad. Su testimonio pone en duda el rigor del parte oficial, que lo menciona junto a otros nombres como supuestos arrestados y refuerza las críticas a la credibilidad de la versión del MININT sobre el operativo. Mira, yo desde Cuba soy activista político. Yo desde Cuba tengo mi historial ya con él. Yo salí de Cuba en el 2016, creo que fue, y algo como en el 2017. Yo salí en lancha. Yo me enrodé en una lancha de Cuba, paré en Bahamas. En Bahamas estuve un mes preso en la prisión de Bahamas ahí. Me fugé esa prisión y de ahí fui a Bimini. En Bimini estuve como 6 meses escabuido para llegar aquí. Me robó otra lancha y llegué aquí a Estados Unidos. En el 2018, creo que fue, no sé, si ponen mi nombre en internet y le sale todo esto. Y entonces, de aquí a Estados Unidos, he seguido con la lucha, ¿me entiendes? He seguido con la lucha en contra de la dictadura. Ok, ¿tú tenías pensado ir en la embarcación esta que fue a Cuba y que tuvo este resultado? No. ¿Y cómo ellos tenían tu nombre? Es decir, ¿cómo ellos sabían de que tú podías estar entre esas personas? No sé cómo existe. A lo mejor yo veo por el historial mío, a ellos ver toda mi actividad, o no sé cómo decirte, porque es algo nuevo, es algo que hasta yo me estoy enterando. Es probable de que el régimen cubano pensara de que tú ibas a ser parte de esta expedición. Pienso yo que sea 100%, pero ellos como que confirmaron que iba a ir yo, pero yo estoy aquí, yo no... Identifican a cubano de Tampa entre los muertos en el operativo armado en Villa Clara. Entre los 4 fallecidos en la lancha rápida abatida por tropas guardafronteras frente a Cayo Falcones, Villa Clara, fue identificado Michel Ortega Casanova, cubanoamericano residente en Tampa, Florida. Según la versión oficial, la embarcación con matrícula de Florida FL7726SH llevaba 10 cubanos residentes en Estados Unidos, armados con fusiles de asalto, pistolas, explosivos artesanales, chalecos antibalas y uniformes de camuflaje, con la supuesta intención de ejecutar acciones terroristas en la isla. De Michel Ortega Casanova, que según dice el régimen cubano, pues murió en el enfrentamiento de las lanchas guardafronteras. Háblame de tu hermano. ¿Sabías que tu hermano estaba en esta operación? Mira, yo no sabía nada. Lamentablemente no tenían conocimiento de... Él sí estaba envuelto como todo cubano, un partido republicano, pertenecía a esa cosa, pero no a ese índole de coger armas y ir a Cuba, intervenir en Cuba. No creo que sea de esa manera. Que como todo cubano que quiera la libertad de Cuba y él que era ciudadano americano y que tenía armas, iba a tirar por ahí, tú sabes, es normal, eso lo hace todo americano. Pero como ellos lo cuentan, yo no quise ver la noticia. Mi esposa fue la que lo vio, me lo dijo. No quiero ver ninguna noticia porque nada más oír mencionar el dramatismo que ellos forman, todo con esa especuladera, lo hacen ver como para justificar. Pero no creo que sea tan así como ellos lo están contando, ¿entiendes? Pero lamentablemente ellos salieron en bote. Parece que ellos iban al Campo Tito y después se iban a pescar. A vaya usted sabe lo que fueron. Pero de ir a intervenir en Cuba no creo que fue con ese sí que el régimen quiere de alguna manera demostrar. Esto es América Noticias. Te esperamos de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde y a las 10 de la noche por América TV.